Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Hernández y los invito a disfrutar de esta conferencia de inteligencia dental en conjunto de Ivoclar Vivadent para platicar un poquito sobre innovación y evolución en la cementación adhesiva. Los invitamos a conocer el sistema de cementación Variolink Aesthetic LC y DC, que es de las más recientes incorporaciones de los productos de Ivoclar Vivadent al mercado mexicano. Muchas gracias y espero que la disfruten. Pues vamos a dar inicio a esta sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a Inteligencia Dental y Ivoclar Vivadent por darme la oportunidad de estar con ustedes en esta ocasión. Y primero que nada, pues vamos a hacer una recapitulación relativamente rápida. Es un tema particularmente extenso que tiene pues muchas áreas interesantes a cubrir. Primordialmente, yo les quiero compartir un poquito la experiencia que hemos tenido a lo largo del tiempo con la evolución de las técnicas relativas a odontología adhesiva, y actualmente pues mucho dado como una pauta mundial el manejo de cerámicas libres de metal y restauraciones libres de metal como un contexto generalizado en el cual empieza a haber una transición de mayor utilidad para la práctica clínica, reduciendo el desgaste dentario de estructuras sanas y preservando más estructuras dentales, pero tenemos que optimizar el desempeño de este remanente. Entonces, básicamente les quiero compartir algunas imágenes. Esta imagen la tengo como un recordatorio de lo que llega a suceder cuando pues a veces las cosas no salen como quisiéramos, y en este caso pues les invitaría a hacer una reflexión. O sea, ¿cuál creen que es el motivo de la falla? Y si alcanzan a ver en dónde se encuentra la lesión que quedó alrededor de la restauración realizada en este caso particular. Si les hiciera una pregunta muy puntual que cada quien en casa podríamos responder, o en donde estemos escuchando esta transmisión del día de hoy, ¿dónde está la falla en la cementación de esta restauración? ¿Y qué fue lo que causó en consecuencia? Entonces, si ustedes ven este deterioro interproximal y esta lesión perirrestaurativa, generaron un daño que a la postre causó pues la pérdida del órgano dentario, obviamente el fracaso restaurativo inminente, dadas las deficiencias de la técnica. Entonces, a veces pensamos que el problema está en el material, a veces pensamos que el problema es del laboratorio, a veces pensamos que el problema tiene mil vertientes, salvo la responsabilidad del usuario, del producto y del procedimiento. Entonces, en este caso, el beneficiario al máximo es el paciente, y por lo tanto, una de las principales estrategias que hemos intentado abordar en los últimos años es una evaluación previa a la restauración del riesgo individual de caries. Utilizamos diferentes técnicas. El día de hoy quiero abordar solamente un par de elementos, primordialmente la evaluación del pH, utilizando una prueba que se llama CRT Buffer, que la vende la compañía Ivoclar Vivadent, que es una prueba que nos permite evaluar la capacidad de amortiguación del pH ácido que se genera, el pH crítico formado después del consumo de alimentos. Y algo particularmente importante es que tratemos de evitar
las áreas de retención de placa que puedan causar un problema a mediano y largo plazo con alojamiento de placa acidofílica. Y en este caso estamos viendo una imagen de una prueba que se llama Plaque Test, que también maneja Ivoclar Vivadent en su portafolio de productos. Yo lo utilizo como un mecanismo de tamizaje desde el momento que recibo a los pacientes y lo utilizamos después cuando le damos seguimiento a los pacientes en el mantenimiento restaurativo. Básicamente, la cementación adhesiva es un tema que está vinculado a este mundo tan grande de la restauración adhesiva. Y hacemos primordialmente dos tipos de técnicas restaurativas que resuelven función y que resuelven la estética. El motivador primordial para muchos pacientes a veces es la estética. La realidad es que nosotros como odontólogos estamos más enfocados en la función. Sabemos que la forma dirige la función y obviamente la función dirige la estética, como lo han dicho grandes maestros en el ámbito laboratorial, en el ámbito de la morfología dental y obviamente también en el ámbito clínico. Actualmente contamos con técnicas que pueden ser subtractivas, en las cuales removemos lo que existe o quitamos tejido afectado e infectado. Primordialmente el infectado es nuestro menester en la remoción de lesiones de caries o restauraciones preexistentes que hayan fracasado. Y en el caso particular de las técnicas aditivas, sobre el tejido remanente que tenemos agregamos material para modificar forma y función. En muchos casos también se pueden hacer modificaciones cromáticas. Pero vamos a ver cómo abordamos este tipo de restauraciones y cómo hacemos que en el caso particular de la odontología adhesiva y de la cementación adhesiva vinculamos nuestras ideas. Primero hay que entender la invasividad. ¿Qué tan grande es el daño que yo tengo en el diente? ¿Qué tan severa es la situación que estoy enfrentando? ¿Y cuál es la necesidad clínica de mi paciente en términos funcionales y en términos estéticos? En algunos casos particulares encontraremos la necesidad de hacer algunas modificaciones que involucran una pequeña reducción de tejidos dentarios y obviamente siempre tenemos que ubicar también los márgenes de las restauraciones y en este caso siempre recurrimos a la valoración periodontal y esto nos va a dar una pauta muy importante desde el momento que estamos diagnosticando al paciente qué tipo de protocolo voy a seguir, con qué material voy a restaurar y finalmente cómo lo voy a cementar. Estos son aspectos fundamentales. Entonces, desde el momento que yo estoy definiendo la posición de mi preparación a nivel marginal, sabré exactamente qué tipo de técnica me corresponde utilizar. En la planificación de este tipo de restauraciones utilizamos impresiones diagnósticas, una sugerencia que hemos abordado a lo largo de mucho tiempo y que actualmente en las instituciones donde he tenido oportunidad de colaborar o donde hemos dado clase, utilizamos preferiblemente impresiones diagnósticas con polivinilsiloxano que permiten mantener mucha precisión. Montajes en articulador, una buena planificación de comunicación con el laboratorio que nos va a ir permitiendo crear un flujo de trabajo que hace una restauración predecible al final. Realizaremos con base en toda esta información con imágenes diagnósticas que nos permitan determinar cualidades ópticas de los dientes que voy a restaurar, posición del margen, lesiones periféricas o cervicales, o la extensión de restauraciones preexistentes, el uso de matrices de reducción y el uso también de guías de reducción basadas en fresas, que son fresas que nos permiten hacer un desgaste selectivo de los tejidos que queremos abordar. Obviamente todo esto en aras de la máxima preservación del diente para optimizar al máximo el substrato con el que quiero trabajar. El substrato idóneo para el trabajo adhesivo siempre es el esmalte. Esto nos va a llevar también a una guía muy particular que tiene que ver con la posición del margen restaurativo. La posición del margen restaurativo la podemos definir obviamente desde el diagnóstico, pero también en algunas ocasiones durante el procedimiento de preparación optamos por hacer alguna modificación complementaria de lo que teníamos inicialmente. En algunos otros casos llevamos a cabo las preparaciones y una vez tomada una impresión, el laboratorio a veces puede sugerir algunos cambios para optimizar el resultado estético al final y hacemos en algunos casos repreparaciones, llevando a cabo ajustes basados en lo que el laboratorio en conjunto con nosotros ha determinado, en una especie de lo que Giuseppe Romeo le llama el diagnóstico laboratorial, y podemos observar algunos ajustes a esta posición marginal para optimizar estética, optimizar la inserción y adicionalmente poder tener una mayor sustentabilidad, primordialmente basada en estructuras de menor flexión. Entonces, indispensable para nosotros en la práctica de la preparación protésica, el uso de fresas de buena calidad, calibradas, estandarizadas y particularmente pues son de mucha utilidad este tipo de fresas que tienen topes para no
entrar más en la estructura de lo que nosotros queremos y obviamente hacer más conservadora nuestra preparación. Algo que podemos ver en la siguiente imagen es esta correlación que existe entre el nivel de la preparación y el nivel de opacidad o translucidez con el que yo puedo trabajar. Existe una relación interesante en el gradiente de luz que va a pasar a través de la restauración que estoy fabricando o que necesito fabricar para devolverle al paciente las características de forma, función y estética que el diente natural tenía y que en este momento es para mí indispensable devolverle. Entonces, cuando hablamos de la posición de la terminación marginal, encontramos que una de las más sencillas de controlar es la supragingival. La supragingival básicamente va a estar acompañada de características cromáticas favorables en el diente. Es decir, si yo tengo un diente de un color base A2, por ejemplo, por decir un dato, que de principio a fin en esa dentina que yo voy a dejar expuesta o en ese esmalte que se alcanza a ver cuando yo hago la reducción adamantina, tenga yo el mismo color. Si yo tengo una afectación de discromía, por ejemplo, un caso que tiene un tratamiento endodóntico previo o un caso que sufrió una caries extensa y tenemos mucha dentina afectada, todavía con una transmisión de color que no se logró eliminar por completo, tendremos que pensar en un posicionamiento un poco más abajo del margen gingival. En este caso podemos trabajar a nivel equigingival y si se dan cuenta también existe un ajuste recomendado en el nivel de translucidez con el que yo puedo trabajar en la restauración. Y obviamente, cuando yo tengo un diente extremadamente discrómico, un diente que ya, por ejemplo, tuvo una restauración metalocerámica, o un diente que sufrió un impacto, o un diente con una pigmentación pues demasiado severa por tetraciclina o por algunos otros antibióticos, encontraremos la necesidad de invadir ligeramente la porción gingival. Entonces, de repente meternos un poquito en este tema de la posición subgingival de las restauraciones es un tema que hemos intentado ir dejando de lado y obviamente lo reducimos a la indicación mínima indispensable. Cuando ya la posición original de la restauración fue subgingival y no nos queda otra alternativa más que mantener esa posición, idealmente tratamos de preservarnos en esa ubicación. Existen conceptos actuales muy interesantes como el concepto de BOPT, que son las preparaciones biológicamente orientadas, y esto también nos da la oportunidad de hacer reducciones cervicales menores en términos de espesor, en términos de profundidad y obviamente en invasión de tejidos. Pero no tendremos oportunidad de ver esto muy a detalle el día de hoy y me gustaría hacer un énfasis importante en este siguiente punto. Si nosotros retomamos el tema de la invasividad y asociamos el tipo de tejido con el que estoy yo trabajando, estoy desgastando esmalte o estoy desgastando dentina o estoy desgastando ambos. Cuando estoy trabajando a nivel de cemento radicular, la historia se vuelve un poquito más compleja, pero de cualquier manera tendremos alternativas para poder llevar a cabo una restauración eficiente y una restauración predecible. Primero que nada, el hecho de mantenernos a nivel de esmalte en la preparación me permite obtener el máximo nivel de adhesividad. Como bien sabemos, el esmalte es un material duro, es un tejido duro, el más duro del cuerpo humano, y adicionalmente pues nos brinda la oportunidad de evitar la flexión. Y esta estabilidad que nos brinda al no tener flexión nos permite que obviamente la interfase diente-restauración no se ve afectada tan fuertemente con las cargas que recibe el órgano dental. Primordialmente es, digámoslo así, preferible el mantener la preparación sobre esmalte. En muchos casos no es posible, la mayor parte de las veces no es posible porque no trabajamos con dientes que tienen lesiones por primera vez y las caries en muchas ocasiones no nos lo permiten. Hoy buscamos la invasividad racional progresiva que nos va a permitir desgastar de menos a más. En función de esto, garantizar que el diente tiene más oportunidades posteriormente de ser restaurado. Por ejemplo, lo que nos marca en esta ocasión el cuadro es un desgaste que involucra un recubrimiento parcial extracoronal, por ejemplo, y una afectación que involucra esmalte y dentina. En este caso, no invadimos el ecuador protésico y por lo tanto esta restauración puede tener un efecto de férula adhesivamente en la superficie oclusal del diente y nos permite hacer que la contención de fuerzas sea de la periferia hacia el centro una vez adherida a la restauración, y esto evita que el órgano dental sufra un estrés excesivo en las porciones cervicales y en las porciones axiales cuando tenemos preparaciones con conceptos de retención y resistencia más o menos tradicionales. En este caso podríamos hacer una sugerencia. Si voy a trabajar con esmalte,
Obviamente utilizaré una cerámica de mayor translucidez y más adelante describiremos un poquito las alternativas que encontramos, o las opciones más bien, porque son varias, en el caso de INMAX. Y obviamente el uso de materiales más translúcidos me optimiza el resultado clínico, y el material de cementación que puedo utilizar puede prescindir de algunas cualidades que necesitaré buscar más adelante. Primero, cerámica translúcida permite el paso de la luz y yo puedo fotocurar a través de ella más eficientemente un material que únicamente requiera fotoactivado. Pero vamos a hacer énfasis en esto más adelante. Una preparación más invasiva regularmente ya involucrará pues perder casi la totalidad del esmalte, por ejemplo una corona de 360 grados. Por ahí encontramos protocolos muy interesantes como el de Mauro Fradiani, que hace preparaciones de mínima invasión. Tiene un protocolo de preparación de mínima invasión que está muy bien documentado y con un éxito clínico bastante eficiente. Y en estos términos, la aplicación de una preparación de menos invasividad, preservando la máxima cantidad de esmalte posible y sin invadir la unión amelodentinaria, nos permite que el diente optimice su resistencia a largo plazo. Algo que es fundamental es tratar de no invadir de primera intención la dentina profunda. Entre más profundo nos vamos en la dentina, la eficiencia adhesiva disminuye. Y este fenómeno tenemos que tratar de determinarlo desde el momento que estamos haciendo la planificación de nuestro caso. Ahora, criterios racionales que son fundamentales siempre tener en cuenta. Tenemos diferentes comportamientos biomecánicos. Cuando yo estoy trabajando un órgano dental que va a chocar contra otro órgano dental y que cuentan con una restauración, siempre intentaremos que pues, tengan características físicas y mecánicas parecidas. Obviamente, diente contra diente tenemos un parámetro de igualdad en las superficies en términos de dureza, en términos de resistencia flexural, en términos del módulo elástico, y obviamente el desgaste va a ser fisiológico cuando tenemos una función normal y va a ser acelerado cuando tenemos una parafunción. Pero cuando hablamos de un diente contra un implante, la tribología cambia y este fenómeno en el cual se desgastan los dientes empieza a ajustar un poquito los parámetros. Un diente contra un implante tiene condiciones diferentes donde la propiocepción ausente del implante pues sí implica ciertas complicaciones para el mantenimiento a largo plazo de una relación restaurativa adecuada. Pero la buena planificación de los contactos oclusales nos permite sobrellevar muy bien esto, o la combinación de diferentes tipos de metales o mecanismos de conexión o de colocación definitiva de la restauración sobre el implante. En el caso de un diente vital contra un diente no vital, igualmente tendremos una dentina que tiene condiciones distintas, un esmalte que en muchas ocasiones es removido con los criterios tradicionales que involucran endodoncia, poste y corona, en los cuales hemos encontrado pues, una necesidad de evolución reciente por decirlo de alguna manera, porque tiene más de 30 años en Europa. Y en el caso particular de las corrientes actuales, intentamos en los dientes no vitales hacer restauraciones de menos invasividad y utilizando materiales que tengan capacidad de absorción y distribución de fuerzas, como es el caso del cerómero. En el caso de la función normal y la parafunción encontraremos otros tipos de desgastes y a veces algunos odontólogos llegamos a recurrir al uso de materiales que compensan con la dureza la capacidad de distribución de fuerzas. El tener dureza en superficie, por ejemplo, con algunos materiales cerámicos, o un módulo flexural y elástico demasiado elevados, como es el caso de las cerámicas estructurales, primordialmente el óxido de circonio, que es una de las más utilizadas, se ha encontrado digámoslo así, una forma de subsanar ciertas deficiencias o riesgos para el paciente que sufre de parafunción. Si bien es una buena alternativa para evitar un desgaste acelerado, no es la mejor opción. Y obviamente en la cementación adhesiva existen ciertas limitaciones cuando trabajamos con este tipo de materiales. Cuando hay una necesidad estética alta, siempre es ideal trabajar con materiales cerámicos. El material cerámico tiene una excelente alternativa. Una de las más estéticas, pues obviamente, es la cerámica feldespática, en términos de los laboratoristas que hacen este tipo de técnicas, los ceramistas maestros que las dominan. Ellos refieren que la cerámica feldespática tiene un mucho mejor manejo, aunque en términos de propiedades ópticas, primordialmente en transmisión de luz y control de opacidad, las cerámicas vítreas tienen un desempeño muy interesante. Y cuando tratamos con dientes discrómicos, se ha hecho un abordaje principalmente ya muy difundido, donde siempre si el problema es una discromía, recurrimos a una cofia de circonio opaca y encima estratificamos. Obviamente, si yo tengo un margen de esmalte que puedo salvar,
Mi muy particular opinión, siguiendo la experiencia de muchos clínicos que han abordado los temas de esta forma, es utilizar cerámicas vítreas donde yo tengo la opción de trabajar con opacidades medias o altas para enmascarar el color del sustrato remanente. Y obviamente aprovechando el esmalte que tengo a disposición para poder crear una férula adhesiva en la periferia y optimizar adicionalmente la capacidad de integración en esta interfase diente-restauración, incrementando su resistencia biomecánica. Entonces vamos a un siguiente punto. ¿En qué momento defino la translucidez de la cerámica y en qué momento defino con qué tipo de cemento voy a trabajar? Esto es muy simple. Cuando hablamos en cementación adhesiva, encontraremos dos parámetros básicos. Si yo tengo una necesidad de tapar un color muy desfavorable, necesito incrementar el espesor de la restauración, por un lado a veces, o tendré que incrementar la opacidad de la restauración, particularmente a nivel del núcleo, y a partir de ahí crear una restauración estratificada en la que yo encuentre características estéticas mucho más favorables. Pero esta comunicación la tengo que hacer con el ceramista. Hacemos a veces la broma de que para el laboratorio es muy complicado recibir un modelo, tenerlo en las manos, y de repente pues sacarle el color del muñón al modelo de yeso es vital para el laboratorio, pero es virtualmente imposible. Tú puedes agarrar a cachetadas si quieres el modelo y no te va a decir de qué color es el muñón. ¿Quién lo tiene que hacer? Normalmente lo tiene que hacer el dentista. Entonces tenemos que acompañar nuestras restauraciones libres de metal con información suficiente. Colorimetría del color final deseado, utilizando la escala de producción con la que se va a trabajar. En el caso de Ivoclar, actualmente el referente de color es la escala AD, antes conocida como escala Vita únicamente, y obviamente pues varios fabricantes utilizan esta misma escala. Pero Ivoclar ha desarrollado una estandarización de sus materiales restaurativos en términos de producción con base en esta escala. Entonces, si yo quiero que un diente sea A2, debo de utilizar una escala equivalente entre el fabricante y el laboratorio, comparable con lo que el clínico está enviando para utilizarlo como referencia. Si yo estoy utilizando un colorímetro, pues siempre tratamos de usar una versión reciente. Si el colorímetro se lo heredé a mi abuelito, difícilmente voy a tener una buena colorimetría, porque los materiales con los que se estandarizaron esos colorímetros antiguos no necesariamente están vigentes en las proporciones de fabricación actual. Entonces, viendo otro parámetro, utilizamos diferentes tipos de fotografía. Esta fotografía que están ustedes viendo es una fotografía que le llamamos de polarización cruzada. Se puede obtener de varias formas. Una de ellas es el uso de una lámpara que vende la compañía Smilelight, se llama Smilelight. Quita el brillo de la superficie y te permite enfocar específicamente tu imagen a nivel de color. Obviamente hay varias formas de hacerlo. Se pueden utilizar diferentes dispositivos, desde un celular para este tipo de dispositivo de captura. La lámpara tiene un adaptador y tú puedes montar tu celular y tomas la fotografía. Hay otros mecanismos de determinación cromática, por ejemplo el Easy Shade de Vita y otros dispositivos de diferentes compañías, pero siendo totalmente francos, creo que al día de hoy uno de los más útiles y recurrentes dispositivos utilizados sigue siendo el colorímetro y el ojo humano, y un ojo humano particularmente bien entrenado. Entonces, en este caso tendremos la capacidad de apreciar los tonos sin la interferencia del brillo, y en este momento se vuelve muy deseable el poder quitar esto para poder apreciar netamente las características de color de cada una de las diferentes partes del órgano dental que estoy utilizando como referencia. Entonces, se puede hacer también con un aparatito que se llama Polarize, que son unos filtros que se montan sobre los flashes para quienes tienen cámaras equipadas con Twin Flash o con Ring Flash, cámaras DSLR, las cámaras reflex, y en este caso podemos trabajar eliminando el brillo de superficie y analizando el color. ¿Y esto por qué es importante? Por una razón muy simple. Si el color del sustrato que voy a trabajar es desfavorable, desde este momento yo defino espesor de preparación, espesor de restauración y el tipo de cerámica con el que voy a trabajar. Obviamente esto impacta de manera directa con el tipo de cemento con el que yo puedo unir mi restauración al final del momento, del momento de la incorporación definitiva de la prótesis en la boca. En este caso, lo que vamos a hacer es tomar un abordaje, digámoslo así, simplificado, entendiendo varias cosas. Primero, el substrato. Voy a trabajar en esmalte, en dentina. ¿Es dentina radicular en la que estoy trabajando o es dentina coronal? Resina compuesta, porque en muchas ocasiones trabajamos con protocolos, por ejemplo, el protocolo de elevación de margen profundo, que nos permite salvar dientes que bajo otras condiciones terminarían con coronas o a veces terminan en extracción
porque tienen lesiones que son subgingivales y a veces tenemos que hacer un sellado en una porción profunda. Y es una propuesta muy interesante. Hay un artículo muy bueno del doctor Roberto Esprefico y también de Pascal Magne que documentan esta técnica de manera muy eficiente y nos muestran cómo podemos elevar la porción marginal de la preparación y utilizar resina como un sustrato en el que vamos a sellar nuestra restauración definitiva. Tenemos la posición también en algunas ocasiones de trabajar con metales preciosos. ¿Y por qué hablar de metales preciosos si hablamos de cementación adhesiva? Bueno, pues porque el metal sigue siendo una excelente alternativa restaurativa en muchos casos y todavía México no logra hacer la transición que en algunos países se ha logrado, donde tenemos una conversión de usuarios de prótesis metalocerámica a prótesis libre de metal de más de un 60 a un 70%, como son los mercados europeos avanzados, como el mercado alemán. En el mercado norteamericano la proporción sigue siendo más o menos pareja entre uso de libre de metal y metalocerámica, porque la metalocerámica ha probado su valía a lo largo de mucho tiempo. Tenemos metales base. Casualmente los metales base son pésimos para las restauraciones parciales, pero para las restauraciones completas, específicamente en combinación con cerámica, siguen siendo una buena alternativa. Y el desempeño del metal base a nivel de acondicionamiento para utilizar un cemento resinoso es mejor a veces que el del metal precioso. Tienen un comportamiento un poquito diferente basado en el manejo de algunos óxidos que se pueden trabajar con ácidos que vienen incorporados en algunos agentes de acoplamiento, como el Monobond Plus, que más adelante definiremos un poquito su función. También tenemos titanio cuando se tiene que adherir sobre pilares prefabricados, que a muchos colegas que están metidos en el tema de la implantología, conceptos avanzados, ya no les hace tan felices el uso de cementación sobre este tipo de aditamentos y se están buscando mejores alternativas. El manejo del circonio también como aditamentos personalizados y cerámicas ácido sensibles, porque en algunas ocasiones también podemos utilizar soluciones cerámicas para optimizar la estética y maximizar la interfase de unión entre el muñón protésico para un implante y lo que es la restauración final. A veces se preparan este tipo de pilares y se hacen preparaciones tipo carilla para poder homologar un caso en la porción anterior superior y utilizarlo como una plataforma mucho mejor y con mayor eficiencia de unión. Cerámica es una de las mejores alternativas de unión para este tipo de casos. En términos del material restaurador, es importante el poder trabajar nosotros con metales preciosos, con resinas compuestas que pueden ser por técnica Chairside, lo que le llamamos las semidirectas o semi-indirectas. En las semidirectas modelas en boca, desprendes la restauración y cementas. Y en las semi-indirectas modelas a un lado del paciente en un modelito que se acaba de tomar en ese momento. En el caso del cerómero, es un material laboratorial, es una resina compuesta laboratorial. Ivoclar maneja dos excelentes que son el sistema SR Adoro, que yo llevo algunos años utilizándolo, no digo cuántos para no meterme en detalles, pero tenemos también el tema del Nexco, que es una nueva alternativa muy eficiente con una manipulación fantástica y que no requiere indispensablemente de tener un horno para su manipulación. Un horno de luz, porque no se tienen que meter a un horno de cocción como las cerámicas. Cerámicas feldespáticas, cerámicas vítreas y cerámicas estructurales, como son las aluminosas y las policristalinas, y me voy a meter únicamente en las cerámicas de tipo de óxido de circonio, para hacer esto un poquito más sencillo. Y por último, tendremos también que ver cuestiones relativas a lo que es mi material de unión. ¿Qué tipo de cementación voy a utilizar? Si voy a utilizar una cementación convencional. ¿Cuándo utilizar una cementación convencional? Específicamente dejando fuera el fosfato de zinc, porque el fosfato de zinc no lo consideramos para este tipo de restauraciones por algunas desventajas que presenta. Me voy a enfocar únicamente en ionómeros de vidrio modificados con resina o ionómeros de vidrio que no están modificados con resina, que particularmente tienen una serie de ventajas. Los ionómeros de vidrio son elementos ideales cuando la preparación ya abarca dentina radicular. Y adicionalmente son el cemento de elección cuando el paciente es un paciente con un riesgo de caries moderado o alto, particularmente más con los pacientes de alto riesgo de caries. Y en ocasiones muy específicamente dadas, se utiliza cuando tenemos una preparación equi o supragingival. Vamos a la parte de las diferentes opciones de cementación adhesiva, que encontramos cementación con agentes que son autopolimerizables, agentes que son fotopolimerizables, agentes que son duales. Y por ahí encontramos una controversia, un término que a mí en lo particular no me hace tan feliz, que es
la confusión que a veces tenemos con los cementos duales. Un cemento dual, por definición, involucra la necesidad de una reacción química y la activación con luz. Entonces, si mi material restaurador no permite el paso de luz, solamente tendré la eficiencia lograda por el tiempo que reaccione el activador químico, el catalizador, con el material de base. Y el grado de conversión que alcanza esto, el número de cadenas que se logran cerrar y convertirse en parte del polímero, a veces es deficiente, y esto mantiene radicales libres que mantienen un pH que tiende a ser ácido por periodos prolongados, y eventualmente contamos con dos deficiencias. La primera, acidez sobre un diente, si es un diente vital con condiciones de dentina más o menos sana, que funcione con una cierta permeabilidad, pues obviamente va a generar un patrón de irritación. Pero en el caso particular de las propiedades físicas y mecánicas, se van a afectar fundamentalmente dos cosas. Si el grado de conversión es insuficiente, la resistencia mecánica del material no es buena. Y el otro aspecto es que la degradación del sellado marginal va a ser más rápida, porque la posibilidad de pulir y terminar una restauración que no está bien polimerizada es muy baja. Entonces, teniendo estos racionales en cuenta, vamos a tomar lo último, que es cuáles son los materiales utilizados en el sentido de la necesidad clínica del paciente, color dental deseado, o sea, qué color quiero que se parezca a la restauración según mi diente de referencia, el color del pilar preparado. Para esto recomendamos encarecidamente el uso de colorímetros de muñón. El colorímetro Natural Dye es fantástico para esto. A mí me costó repetir 10 coronas entenderlo, y obviamente pues yo les paso la sugerencia, es más barato siempre un colorímetro que andar repitiendo restauraciones. El tipo de restauración que estoy haciendo, si voy a hacer una restauración de recubrimiento completo, recubrimiento parcial o una inserción en el órgano dental, entonces inlay, onlay, overlay, carilla o corona en dientes anteriores y en dientes posteriores. El espesor que tiene mi restauración es algo muy importante, y tenemos que considerar también la profundidad preparada. En este sentido, una cosa del espesor de la restauración es cuánto necesita el laboratorio como mínimo para establecer características cromáticas acorde a la necesidad del paciente, y la profundidad de preparación, que no necesariamente están de la mano. A veces la profundidad de preparación es muy poca y el espesor de la restauración es mayor. Particularmente cuando encontramos esta correlación, cuando hablamos de técnicas aditivas, donde no tengo que desgastar mucho el diente para meter una restauración en donde yo quité tejido dental. En este caso encontramos otro factor importante. La técnica de procesado puede ser monolítica, puede ser cutback o puede ser estratificada. Particularmente cutback y estratificada lo dejamos actualmente ya enfocado solo al segmento anterior. Ya el segmento posterior casi siempre intentamos resolverlo de manera recurrente con técnicas monolíticas. Me atrevería a decir que ya estamos echando mano solamente de restauraciones estratificadas posteriores en premolares, donde el paciente tiene un despliegue de sonrisa amplio, pacientes que de repente muestran hasta las muelas del juicio. Ahí se ven bonitas las restauraciones estratificadas en premolar, pero en molares es virtualmente innecesario. Entonces encontramos también la necesidad de un material de cementación que reaccione acorde al espesor de restauración que tengo y a la distancia que me va a generar eso con respecto a la fuente lumínica que va a activar un fotoiniciador, o el tiempo que yo puedo dejar de trabajo para que un activador químico pueda obtener un máximo grado de conversión en el caso de mi cementación adhesiva. Entonces, existe una relación importante entre la manufactura de la restauración y la cementación adhesiva al momento de hacer nuestros procedimientos restaurativos. Aquí se me repitió, una disculpa. Avanzamos a la siguiente. Entonces, esto es nada más recapitulando, y esto es de otra presentación que está circulando por ahí en línea. ¿Cómo pretendo yo restaurar? ¿Qué tipo de pastilla va a utilizar el fabricante de mis restauraciones? Es decir, mi socio de negocios, el ceramista dental, que es quien me va a apoyar para obtener la restauración que el paciente necesita. Si hago una restauración de alta translucidez, obviamente yo puedo utilizar una técnica maquillada y dependo de un espesor reducido de preparación para no afectar el valor. Mayor espesor de un material de alta translucidez, el valor de la restauración como característica cromática baja. Esto que involucra, la restauración se va a ver grisácea o café. ¿Okay? En baja translucidez tengo un comportamiento diferente, pero igualmente demanda de una preparación reducida. En el caso de opacidad media y alta opacidad, puedo utilizar espesores mayores y dar espacio para que el laboratorio personalice la restauración únicamente a través del uso de una técnica estratificada.
Cuestiones fundamentales, básicas en la cementación. Vamos a retomar algo que obtuve de información de una publicación de Marcus Blatz. Y en este caso, pues tenemos que entender dos cosas fundamentales. Existe un substrato al que me quiero pegar y existe un material restaurador que quiero unir a ese substrato. ¿Cómo lo voy a hacer? Esto es muy fácil. Lo tengo que hacer a través de un acondicionamiento de ambos extremos, cambiando un poquito las condiciones de superficie, permitiéndonos tener una superficie con características de retención micromecánica, pero adicionalmente necesito una retención química, o más bien una unión química. Y en este caso la unión química se puede obtener a través de la implementación de un adhesivo, en el caso del sustrato, cuando es diente natural. Cuando se trata de un sustrato sintético, tendré que utilizar un mecanismo de acoplamiento, como lo haría en el sustrato restaurativo. Es decir, si en vez de diente natural yo estoy adhiriendo mi restauración sobre cerámica o sobre resina o un cerómero, yo tendría que utilizar un acondicionamiento. Por ejemplo, uno de los más socorridos actualmente es el microarenado. Hacemos microarenado intraoral, en el cual utilizamos óxido de aluminio con tamaños de partículas pequeños, entre 20, 30 y 50 micrones máximo, con una presión entre 3 y 5 bares por un periodo relativamente corto, entre 10 y 20 segundos. Y de esta manera hacemos una pequeña porosidad, por así decirlo, controlada, lo que nos va a permitir incorporar mecánicamente el adhesivo en esta superficie de mayor energía superficial, obviamente enriquecida con un silano, un medio de acoplamiento. Recomendación que sí les puedo hacer en base a una experiencia ya significativamente amplia para mi muy particular beneficio, es el uso del Monobond Plus, porque es un agente de acoplamiento que tiene 3 grupos diferentes funcionales que me permite reaccionar con cerómeros, con metales, primordialmente aleaciones preciosas y no preciosas, y adicionalmente con virtualmente todos los tipos de cerámicas. Entonces, un solo químico te puede resolver varias necesidades, desde el acondicionamiento del sustrato hasta el acondicionamiento de las restauraciones, de diferente naturaleza. Encontraremos adicionalmente la necesidad de colocar un adhesivo que va a permitirnos que haya una unión, crear una interfase cemento-diente, que nos va a permitir mantener a nuestro complejo diente restauración o implante restauración unidos. Y adicionalmente encontraremos la necesidad de este cemento. Y el cemento vamos a tener que elegirlo en función del tipo de restauración que estoy ejecutando. Particularmente cuando hablamos de cementos, como les decía, utilizamos cementos de 3 tipos de acondicionamiento. Un cemento que es autoadhesivo, un cemento adhesivo y un cemento convencional. El convencional lo dejamos fuera de la jugada, nos quedamos con adhesivo y autoadhesivo. En el caso particular del autoadhesivo, yo no soy muy fanático de este tipo de cementación, porque creo que vale un poquito la pena darle un poco más de tiempo a algunos casos y optimizar un poco el resultado a largo plazo. El cemento autoadhesivo básicamente lo que nos permite es reducir el tiempo de trabajo bajo condiciones clínicas donde es necesario hacerlo, se justifica perfectamente, y nos permite eliminar de alguna manera la necesidad del acondicionamiento previo del órgano dental. Yo procuro normalmente utilizar un agente adhesivo que involucre un acondicionamiento previo del esmalte o de la dentina, en muchas ocasiones de ambos, y obviamente utilizar un cemento químicamente correcto para poder activarse en presencia o ausencia de luz. Entonces, para poder unir nuestras restauraciones, les dejo este cuadro, que es un cuadro sobre los diferentes materiales de acondicionamiento disponibles en el mercado. Actualmente el mercado mexicano no tiene toda la gama de los productos existentes en el mercado a nivel global. No está tan actualizada esta tabla, pero es una tabla que nos da una idea. ¿Qué tipo de material voy a utilizar? Cerámicas vítreas, cerámicas de óxidos a base de, por ejemplo, el óxido de circonio, las cerámicas estructurales, aleaciones nobles, alúmina, etc. Y si se dan cuenta de todas estas opciones, el único material que tiene la capacidad de reaccionar y activar, que esta es la parte interesante, todas las alternativas de restauración que podemos utilizar, o las opciones de restauración que podemos utilizar, es el Monobond Plus. Es el único que tiene una capacidad reactiva de funcionalizar
cada uno de estos diferentes materiales. Entonces, creo que es una excelente aportación para nuestro stock dental el poder utilizar este tipo de elemento, que genéricamente todo el mundo lo conocemos como silano, pero digámoslo así, el silano es solamente uno de los 3 grupos funcionales que maneja este material. Para la implementación de un acondicionamiento eficiente y lograr una interfase cemento-restauración adecuada, es fundamental entender con qué estoy trabajando y qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces, básicamente, si se dan cuenta, para las cerámicas vítreas, que de hecho en algunas de las clasificaciones reportadas en la literatura encontramos como cerámicas ácido sensibles, si tienen oportunidad, hay un artículo magnífico del profesor Edward McLaren que nos habla muy puntualmente sobre los racionales para su implementación y para su uso. Al final recibirán mi correo electrónico en la pantalla para poder entrar en contacto con su servidor. Si no lo logran encontrar en línea, yo encantado puedo hacerles llegar esta información vía correo electrónico, aunque me tarda un rato, pero se las hago llegar. Las restauraciones cerámicas de vidrio, que son ácido sensibles, tienen la capacidad de ser grabadas con ácido fluorhídrico. Esto me permite tener una máxima adherencia con respecto a la unión cuando utilizamos esmalte como substrato. Si yo utilizo el esmalte como substrato, tengo las ventajas principales de una buena resistencia mecánica, una muy limitada deflexión, aunque el esmalte, si bien es duro, se vuelve frágil un poquito por esta incapacidad que tiene de formarse. Tiene muchas ventajas cuando hablamos de unión de una restauración sobre su superficie. No permite una filtración rápida, el tamaño de las porosidades y las uniones que se forman es bastante pequeño y se puede hacer algo significativamente parecido a lo que encontramos en algunos artículos, como es esta superficie biescalopada, que es la unión amelodentinaria. Entonces nos permite a nosotros tener una eficiencia de largo plazo del sellado marginal, entre muchas otras ventajas. Y una recomendación muy importante: apegarnos a los tiempos de grabado que manejan los fabricantes, porque han probado sus formulaciones y a nivel laboratorial a veces se nos dice 1000 veces que las condiciones laboratoriales y las condiciones de la clínica son totalmente diferentes, pero siendo totalmente honestos, a nivel laboratorial se cuenta con condiciones idóneas para poder hacer la prueba sin distractores, sin elementos que generen variables adicionales en el resultado final con respecto al proceso de adecuación de una superficie restaurada. Entonces, en este caso, mi sugerencia es apegarnos al parámetro, incluyendo por ahí información de muchos autores. Hay un trabajo muy bueno del profesor de la Bona que habla justamente sobre el exceso de grabado sobre las cerámicas vítreas y la correlación que tiene con el debilitamiento de la resistencia flexural como una de sus principales consecuencias. Entonces, si yo voy a trabajar con cerámicas vítreas ácido sensibles, básicamente hablamos de cerámicas que tienen estabilización con leucita, por ejemplo, que es un poquito más resistente al grabado. En el caso más comercialmente disponible es la cerámica Empress. Y Empress básicamente la encontraremos como Empress CAD en algunos lados, y todavía algunos laboratorios siguen ofreciendo este tipo de manufactura a través de técnica de inyección, que es fantástica. La cerámica de leucita requiere de 1 minuto de acondicionamiento de ácido fluorhídrico, con una concentración preferiblemente menor al 10%. Ivoclar hace la recomendación particular de que sea del 5% aproximadamente. El estudio del doctor de la Bona corrobora este dato haciendo una muy particular apreciación sobre este patrón. Entonces, la sugerencia es: para disilicato de litio, específicamente IMAX, independientemente de cualquier nivel de opacidad, llevar un grabado por un periodo de entre 20 y máximo 30 segundos. Idealmente apegarnos a los 20 segundos. Yo la sugerencia que les hago: en muchas ocasiones vemos fotografías fantásticas de protocolos de grabado muy bien ejecutados. Mi muy particular experiencia ha sido enriquecida cuando yo coloco el ácido grabador de cerámica. Ivoclar maneja uno fantástico rojo que se llama IPS Ceramic Etching Gel, cuando lo frotas sobre la cerámica, porque realmente vas renovando el contacto de una superficie ácida que está generando realmente un acondicionamiento del sustrato. Cuando tú dejas reposar el ácido únicamente en una superficie, solamente tienes la reacción inicial y va reduciendo la eficacia del patrón de grabado que se genera en la cerámica conforme el tiempo va siendo más largo. Entonces, yo en lo personal
hago un poquito de frotación del ácido con un microaplicador al interior de la restauración que estoy incorporando en boca. El uso de restauraciones óxido-cerámicas me da la misma pauta que para aleaciones tanto metal base como de metales preciosos que involucran un arenado. La misma indicación sería en el caso de las restauraciones de cerómeros o resinas compuestas que se van a cementar en boca. Primordialmente con el cerómero, que es procesado en laboratorio, que tiene un grado de conversión más alto, siempre es recomendable hacer un arenado en la parte interna. Obviamente, si estoy restaurando sobre un diente que tiene una reconstrucción con resina, llamémosle poste prefabricado y muñón de resina reconstruida o técnica monobloque, como la manejan algunos colegas, particularmente muy acertadamente ahí en el posgrado de odontología restauradora avanzada de la UNAM. Es una de las opciones que utilizan como un protocolo de manera recurrente. Se usa un arenado previo de la superficie resinosa para poder obtener esta micro retención mecánica y cambiar un poquito el estatus de energía de la superficie para que al recibir el silano la concentración de energía que queda en esa superficie sea más alta y la distribución del cemento sea más uniforme y obtenemos una mejor unión entre el material de cementación y el substrato a restaurar. Finalmente, siempre es indispensable el lavado con agua, spray y secar con aire, de preferencia libre de grasa. Si mi compresora no es libre de aceite, necesito hacer dos cosas para secar. Uno, nunca lavar con spray, eso es fundamental. Y dos, necesito utilizar gasas sintéticas de preferencia y en algunas ocasiones también se vale echar mano de papel absorbente, como es el papel de filtro de café que utilizamos a veces en forma como de pequeños confetis, de circulitos. Con una perforadora puedes agarrarte a tu asistente y la pones a divertirse un rato. Si la ves muy activa en el Facebook, es una terapia ocupacional muy buena, perdón, para las asistentes, pero de repente sí funciona. Tenemos la posibilidad de quitar los remanentes de exceso de humedad con esta técnica y actuar casi de manera inmediata con la colocación de un agente de acoplamiento, en este caso el Monobond Plus. Sugerencia: el profesor Karl Leinfelder en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de escucharlo de manera personal en Dornbirn, en una conferencia en Austria, y nos quitó uno de los vicios más arraigados que teníamos, que era el hecho de poner la restauración a descansar con el silano, técnicamente como si estuviera tomando el sol. Y lo que tenemos que hacer en realidad es frotar activamente. Si nosotros frotamos activamente la restauración, la eficiencia de la funcionalización de superficie es mayor. Y obviamente la energía transferida al substrato cerámico es mejor. Igual en el caso de metales. Y en el caso de materiales de óxidos cerámicos, no es tan eficiente en este sentido, pero sí nos da la pauta de poder tener una mayor reactividad en superficie. Primordialmente cuando utilizamos cementos que tienen en su composición MDP o enriquecemos el protocolo con adhesivos con estas cualidades, como es el N-Bond Universal, que más adelante veremos. Dispersar con chorro de aire el exceso es fundamental. Entonces ahora vamos a hacer que nuestra restauración acondicionada llegue a posición. ¿Cómo la llevamos a boca y cómo la uniremos mejor al diente? Hay aislamientos fundamentales en la práctica, aislamientos relativos, aislamientos absolutos. Yo en lo particular, en la medida de lo posible, intento cementar lo más que puedo con aislamiento absoluto. Mis alumnos no me dejarán mentir, tanto en diplomados como en la escuela, que tenemos mucho este vicio y es un hábito muy arraigado y de repente intentamos aislar hasta lo imposible. Siempre que haya un aspecto racional de fondo. En muchas ocasiones tratamos de optimizar el substrato, tratamos de evitar la presencia de proteínas y tratamos de reducir al máximo la presencia de la humedad relativa producida por la respiración. En el momento que nosotros introducimos un monómero que es totalmente hidrofóbico en un ambiente húmedo, estamos incrementando el riesgo de una falla adhesiva, particularmente entre el material que estamos colocando como medio de unión y la siguiente capa. Específicamente esto pasa cuando cementamos, por ejemplo, múltiples restauraciones sin hacer un aislamiento relativo que bloquee por lo menos un poco la salida de vapor de la garganta del paciente. Y la humedad relativa en boca tiene valores mayores al 70%. Por ahí existe un artículo muy bueno del doctor Roberto Espinosa de la Sierra en la revista de Rodip, que la pueden encontrar gratuitamente en línea. Igualmente, si no, y a correo electrónico se las puedo hacer llegar para que entendamos un poquito estos racionales. El aislamiento absoluto te brinda mayor control,
perfectamente visible el asentamiento, te da la pauta de poder hacer un recorte muy eficiente de los sobrantes del material. Yo recomiendo mucho el uso de una hoja número 12, que siguiendo las recomendaciones de muchos grandes colegas clínicos, el profesor Sidney Quina y algunos otros colegas sudamericanos que han hecho una experimentación fantástica con esto, o una hoja 15C también ayuda bastante. La selección del mecanismo con el que yo voy a crear mi interfase diente-restauración a través del diente-cemento es el uso de un adhesivo. ¿Qué adhesivos tengo yo disponibles? Básicamente adhesivos que son para la técnica de grabar y enjuagar o grabado total, como se le conoce genéricamente, agentes que son autograbantes, que no requieren de un grabado previo, en teoría. Yo en lo personal soy fanático de hacer siempre un grabado selectivo del esmalte, tratando de preservar lo más posible mis restauraciones con esmalte disponible para unión. Y los nuevos adhesivos que son llamados All Etch. El All Etch es el adhesivo universal y esto nos permite grabar o no grabar para poder tener una buena interfase de unión y particularmente tener la oportunidad de optimizar el tiempo de trabajo. Utilizando un agente monocomponente que tiene la capacidad de funcionalizar tanto materiales restauradores como el órgano dental. Entonces resulta muy atractiva esta propuesta en términos químicos como un beneficio donde fundamentalmente encontraremos la posibilidad de, a través de un solo químico, poder nosotros acondicionar un diente natural, un diente reconstruido, un muñón de una característica diferente, de un origen sintético, y tener la posibilidad de trabajar también con diferentes tipos de material restaurador. Entonces, estas son básicamente las tres alternativas que se manejan actualmente en el mercado. El Multilink Primer A y B eran pertenecientes a un sistema que se llamaba Multilink Automix. Eventualmente, pues la evolución de los productos te va llevando a la migración a una nueva tecnología utilizando algo más simplificado. Entonces, en este caso, los agentes adhesivos, que en algunas clasificaciones se consideran de quinta generación, el Etch and Rinse, o cuarta generación, que también existen los multicomponentes, que son excelentes para este tipo de protocolo, primordialmente en carillas y particularmente en sustratos donde hay dentina expuesta. Etch and Rinse, Ivoclar maneja Tetrick and Bond, Excite F. Me faltó mencionar aquí el Syntac, que es el de cuarta generación, que es uno de los clásicos en la literatura y referido mundialmente como uno de los referentes de más larga duración, con seguimientos mayores a 15 años. En el caso del Self-Etch, Multilink Primary A y B, que tenían un contenido de amina terciaria que optimizaba el grado de conversión del cemento utilizado, en este caso Multilink Automix. Era un sistema cerrado, y obviamente pues también se puede combinar con algunos otros elementos, pero obviamente de la misma casa comercial. Y en la técnica All Etch lo que se busca es aplicarlo para virtualmente todo. Entonces el protocolo es simplificado, algunos de ustedes ya conocen esta gráfica. El protocolo Etch and Rinse involucra un ácido grabador, la colocación de metacrilatos funcionales que son hidrofílicos de manera inicial, luego la colocación de un medio adhesivo y posteriormente la colocación del material restaurador directo o un cemento resinoso. En el caso del Self-Etch utilizamos un acondicionamiento, hibridación y adhesión que se realizan en dos pasos para cierto tipo de agentes o en un solo paso para otro tipo de agentes. Entonces, Ivoclar Vivadent ha manejado este Primer AB, que es de un solo paso, donde se mezclan los dos compuestos y se llevan sobre el diente por un espacio de 30 segundos, frotando en superficie para optimizar el tiempo de grabado y de acondicionamiento del esmalte y de la dentina. Okay, y en el caso del All Etch puedo hacer técnicamente cualquier técnica, incluyendo una técnica muy socorrida y muy popular actualmente. Por ahí en 2006 se publica un artículo muy bueno de trabajos previos que ya tenía por ahí el doctor Pascal Magne y otros colegas europeos, particularmente suizos, y Pascal Magne publica el protocolo de sellado dentinario inmediato, aunque él lo publica inicialmente con un agente de cuarta generación. Estos agentes universales nos dan la pauta de poder hacer este mismo tipo de sellado dentinario inmediato, intentando simplificar y optimizar la adherencia del material. Entonces nos brinda una alternativa muy adecuada para nuevos procedimientos. Este es el Tetrick N Bond Universal, que es el material que tenemos disponible en el mercado actualmente para ello en México. Me regreso un segundito, perdón, y vean las características que tiene. O sea, nos permite esta adhesión a diferentes sustratos, como lo mencioné anteriormente, y nos permite realizar restauraciones directas y cementación de restauraciones indirectas. Nuestra inversión en términos de tener demasiados tipos diferentes de adhesivo, y nos permite hacer una pues más fácil implementación de protocolos clínicos
un poco más lineales, con menos diferencias. En el caso de la aplicación hay diferentes medios. Ivoclar Vivadent patentó un dispositivo que se llama VivaPen. Yo soy un feliz usuario de este tipo de dispositivo desde el año 2008, que es cuando empezaron a salir. Y los VivaPen, los diferentes materiales que se han involucrado, nos permiten un control magnífico de la aplicación. Cuando quieres colocar una restauración indirecta o una directa, siempre es bueno saber que cubriste correctamente las áreas donde te quieres adherir. Los ácidos grabadores que utilizamos tienen que tener una viscosidad adecuada. Yo soy muy usuario de Total Edge, que es un ácido grabador de alta viscosidad, con una estabilidad rheológica muy buena y que tiene la concentración del 37% perfectamente estandarizada de fabricación. Se recomienda mucho, en el caso de restauraciones posteriores primordialmente o de coronas, la polimerización, la fotopolimerización del adhesivo para optimizar la interfase diente-adhesivo, o sea, la interfase diente-cemento. En este caso, siempre se recomienda para incrementar la resistencia de este complejo. Utilizando diferentes medios de unión, entraremos al terreno de los cementos que actualmente estamos utilizando, que es esta propuesta que Ivoclar hizo de simplificar el protocolo, reduciendo nombres y algunas cuestiones importantes. Voy a verlo de una manera un poco genérica, un poco reducida, pero Variolink Aesthetic es una nueva propuesta en la cual se homologa el portafolio de fabricación de Ivoclar. Tiene una peculiaridad fantástica, que es un sistema de fotoactivación muy eficiente, particularmente en el caso del Variolink Aesthetic LC, que es Light Cure, que es fotocurable. Es el cemento que idealmente utilizamos para la colocación de restauraciones delgadas y translúcidas. ¿Cuándo hacemos esto? Carillas oclusales, carillas delgadas y en muchas ocasiones también incrustaciones tipo overlay, por ejemplo. Son restauraciones con espesores de menos de 2 milímetros que se utilizan cerámicas de alta translucidez regularmente o ceromeros también en características translúcidas. Y en este caso, si vamos a trabajar con mayor profundidad, podemos trabajar con Variolink Aesthetic DC, que es Dual Cure. Y este concepto dual a mí me remueve un poquito la conciencia de repente, pero el concepto dual, como lo maneja Ivoclar en esta ocasión, es propiamente para hacerlo más aterrizado para el conocimiento normal del mercado. Los cementos como Multilink Automix y Variolink Aesthetic DC tienen un compuesto altamente eficiente al momento de hacer la polimerización en ausencia de luz. Entonces el grado de conversión esperado no es menor al 70% en estas indicaciones. Y obviamente pues buscamos reducir al mínimo la citotoxicidad derivada de la presencia de monómeros libres. En el caso particular de este tipo de elementos, básicamente lo utilizamos cuando tenemos condiciones favorables de luminosidad. Algo que es fundamental al momento de manipular las restauraciones es utilizar medios de sujeción. A mí me gusta mucho trabajar con este tipo de herramientas, que son los Optrestick. Te permiten un control fantástico para el acondicionamiento de tus restauraciones. En el caso particular del uso de cementos fotopolimerizables, buscamos esta opción por dos cosas. Uno, no queremos que cambien de color. Dos, queremos altos valores de resistencia mecánica y obviamente una muy buena resistencia al medio ambiente bucal, primordialmente cuando son restauraciones que quedan isogingivales o supragingivales. De esta manera encontramos propiedades ópticas magníficas. Esta es una fotografía son dos fotografías de lo que es las cualidades de transmisión de luz de Variolink Aesthetic LC. Y vean la opalescencia que tiene este material de principio. Entonces crea una interfase muy interesante estéticamente hablando, tiene una fluorescencia muy buena y particularmente el espesor de película nos permite hacer una manipulación muy simplificada, desplazamiento rápido, y obviamente la única salvedad que tenemos que considerar es que el material tiene una velocidad de polimerización muy eficiente. ¿Y esto qué involucra? El ser la primera generación de cementos que tiene como activador ivocerina, que es un fotoiniciador a base de germanio que reacciona 10 veces más rápido que la canforoquinona, hace que este material sea un poquito más sensible a los cambios ambientales de luz, sobre todo cuando tenemos una luz muy fuerte. Y sobre todo con luz de día muy fuerte, sí tenemos un tiempo un poquito más reducido de trabajo. Y si bien buscamos siempre que la fase pregel sea más larga, estos materiales nos permiten un buen tiempo de trabajo, pero sí hay que tener el cuidado de evitar una exposición excesiva de luz. El material se va a portar súper bien si le damos tiempo de trabajo correcto.
Cuenta con varias gamas de color, aquí lo podemos ver. Básicamente se simplificó. Para los que éramos usuarios de Variolink 2 en algún momento de la vida, había varios colores y eran referidos los cementos en su base particularmente y en los catalizadores también. Se utilizaban colores, blanco opaco, un bleach XL, que es el transparente. Normalmente, yo les puedo platicar, soy casi proclive a utilizar únicamente cemento transparente. De repente sí hago la recomendación de comprar el Light Mass y el Warm Plus también. En este caso lo que encontramos es la posibilidad de aumentar o disminuir el valor, de forma tal que nosotros tengamos un poquito más de opacidad ganada con el cemento cuando queremos maximizar las cualidades de la estratificación cerámica que se hizo. Esto primordialmente en dientes anteriores. En dientes posteriores la verdad es que no me estresa tanto y casi todos lo cementamos con el neutral, que es el translúcido. Entonces de esta manera encontramos una forma simplificada de hacer nuestro protocolo más rápido en la selección. Para los usuarios de Variolink Veneer, igualmente durante algún tiempo nosotros recomendamos el Medium Value 0, el High Value más 3 y el Low Value, perdón, menos 3. Del mismo modo, recomendamos implementar la gama de cementación de Variolink Aesthetic con obviamente un beneficio muy específico. El tener estas posiciones intermedias de light y warm en la escala de color y de valor del material nos permite incrementar un poquito la opacidad y adicionalmente nos permite tener un control de la tonalidad que podemos probar a través de un gel de prueba, que es un gel try-in, que muchos de ustedes ya conocen, y para los nuevos usuarios es un gel de glicerina en el cual se incorpora el color, se incorporan pigmentos de óxidos metálicos que nos dan el color de la restauración, del cemento ya polimerizado, y esto nos permite ensayar cómo va a quedar al final nuestra restauración. ¿Okay? Para no irme sobre el tiempo, estamos con las imágenes de los materiales. Aquí yo técnicamente tengo las tres que se llegan a utilizar más recurrentemente en el consultorio: neutral, light y warm, que son fantásticas, y aquí pueden ver en esta imagen cómo se ve la pasta del try-in. Entonces tenemos en la inicial el translúcido, que es el neutral, tenemos el light y al final el warm, que le da un aspecto un poquito más cálido, ligeramente más saturado de un croma más naranja al diente, y nos permite crear, sobre todo en caninos, un efecto de natural fantástico, que ahorita lo vamos a ver en un casito de Carides. Algo que les recomiendo mucho es tener en su armamentario Ivoclean, que es una dilución de óxidos metálicos que se ponen en contacto con la superficie del material restaurador. Pruebo en boca la restauración. Vamos a ver el procedimiento. Voy a avanzar un poquito. Bueno, y esta es la recomendación que les decía de los 20 segundos de ácido fluorhídrico con este gel grabador IPS Ceramic Etching Gel al 4.5% y es de color rojo, que a mí me gusta mucho porque sabes exactamente hasta dónde lo pusiste. De repente algunos otros no te dan esa característica y es muy fácil pasarnos un poquito de la zona en donde realmente queremos adherir, y esto compromete a veces nuestra eficiencia de limpiado de la superficie periférica en el sellado marginal. En el caso de las restauraciones a cementar con Variolink, por ejemplo en este caso esta combinación de Tetric N-Bond Universal y Variolink Aesthetic DC, vamos a ver, por posición, por ciertas dificultades de edad del paciente, apertura de boca y algunas otras condiciones, optamos por hacer un aislamiento relativo, no un aislamiento absoluto. Se hace la colocación de hilos para poder exponer el margen y alcanzar a tener a la vista pues lo más posible del esmalte remanente en esta superficie para poder adherir correctamente. Hacemos una profilaxis profunda. Recomiendo mucho una pasta libre de fluoruro. Ivoclar Bioadent maneja una pasta que se llama Proxit Fluoride Free, que es un grano mediano, y esto nos permite una limpieza muy buena y el arrastre de partículas de todo lo que pudo haber estado ahí del provisional. Verificamos siempre nuestros modelos, checamos los puntos de contacto o las áreas de contacto según las necesidades clínicas del paciente y pues las características de habilidad del técnico para crear esta anatomía que queremos. Se hace la colocación, la prueba, y ya una vez verificado en boca que las restauraciones tienen un buen asentamiento y los contactos proximales no nos interfieren para cementar, recuperamos las restauraciones, las enjuagamos y hacemos la aplicación de este Ivoclean frotándolo en su superficie. Les recomiendo mucho esto para los que están iniciando con el manejo de cerámicas libres de metal: agarrarse un godetito, ponerle un poco de silicón, base catalizador de silicón por adición, y hacemos una pequeña inmersión, de la corona o la restauración en esta superficie del silicón para que solamente la porción interna quede expuesta. Entonces limpiamos las proteínas con el Ivoclean, enjuagamos abundantemente
y nos queda una superficie de cerámica bastante limpia. A mí me encanta el protocolo de trabajo de este laboratorio, que es en este caso es de Eladio González, de Fusión Taller Dental. Hacen un protocolo de limpieza muy limpio, al igual que algunos otros ceramistas con los que trabajamos, que tienen mucha limpieza en su proceso. Y obviamente pues siempre vale la pena reforzar nuestra relación con estos laboratorios, que como socios de negocio son fantásticos. Encontramos la posibilidad de optimizar un poquito la energía de superficie. En la literatura se ha referido, y yo lo he hecho por ya cerca de, que son algunos 7 años, el uso de una secadora de cabello para calentar tantito el silano y optimizar un poquito la distribución del adhesivo, del cemento en la superficie de la cerámica ya acondicionada con silano. Calentamos tantito el silano, ya colocado en la restauración, por espacio de 3 minutos, utilizando una temperatura entre 60 y 70 grados, y se mejora el contacto en superficie. No hablamos de incrementar directamente los valores de adhesión, pero el contacto en superficie, la mojabilidad del cemento sí aumenta. Igualmente acondicionamos el diente, previo grabado ácido del esmalte en la periferia. A mí no me encanta trabajar con acondicionamiento bajo aislamiento absoluto, relativo, pero en este caso pues hubo la necesidad de hacerlo. Siempre colocando hilos retractores para contener al máximo el fluido crevicular y controlar la humedad en la superficie del crédice y evitar que se nos proyecten proteínas en la zona de interfase de cementación. Hacemos el uso de Variolink Aesthetic DC, que en este caso se puede utilizar una punta de automezclado y se inyecta, yo trato de inyectar siempre de la periferia hacia el centro de la restauración, una cantidad moderada, no se trata de hacer un rebase, es una capa delgada que me permite una remoción rápida de los excedentes. Y obviamente pues el protocolo de limpieza, más adelante, aquí lo pueden ver, nos da una pauta de que la encía queda bastante bien protegida, no tenemos excedentes metidos en la encía, hasta donde la fotografía nos permitió, el paciente con su capacidad de apertura, logramos una muy buena incorporación en boca. Entonces vamos a cerrar en este caso con carillas. Estas son carillas realizadas por un gran maestro de la odontología restauradora a nivel nacional, el doctor Juan Delgado Sánchez, quien le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Hicimos este casito en conjunto el año pasado y se hace un trabajo muy detallado con IMAX, cerámica de disilicato de litio. Optamos en esta ocasión, yo le di un poquito más de línea de decisión al laboratorio. El doctor Juan Delgado tiene una experiencia fantástica y me apoyó creando unos núcleos de disilicato de litio para posteriormente estratificar y obtener una preparación mínima. Son preparaciones de punto 4 con dientes, con espacios, con unos pequeños diastemas. No puedo presentar el caso completo por cuestiones del tiempo. Hacemos una buena limpieza del sustrato y hacemos 2 tipos de prueba cuando estamos realizando este tipo de incorporación. En la cementación adhesiva se sugiere ensayar. Y algo que es fundamental es ensayar el color y ensayar el ajuste. En la prueba seca yo puedo ensayar el ajuste primario sin tener que desplazar la encía. En muchas ocasiones, cuando la preparación es supragingival o isogingival, esto es muy fácil de hacer. La prueba seca es solamente presentar sobre la superficie del diente preparado la restauración del laboratorio. Y hacemos una prueba húmeda. Y la prueba húmeda es involucrar el gel de glicerina de pasta de prueba para la colocación de las restauraciones nuevamente en boca, quitando excedentes para ver si se logró desplazar correctamente la encía en este momento y verificar el ajuste y la continuidad que existe en la interfase diente-margen restaurativo. Y obviamente para eso me sirve el explorador y a veces utilizamos la sonda periodontal en algunas ocasiones para tener una correcta continuidad en esta superficie y evitar áreas de retención que puedan provocar nichos de inflamación o presencia importante de placa dentobacteriana. Se colocan las restauraciones con el gel de glicerina. En este caso estamos viendo el lado derecho, donde se colocó neutral en el central, se colocó light en el lateral y warm en el canino, para poder obtener una transición un poquito diferente. Y la paciente fue bastante feliz con la incorporación de estos pigmentos. Hacemos un aislamiento, en este caso es una técnica de aislamiento modificado, donde tenemos una reducción técnicamente completa de lo que es la humedad relativa de boca y colocamos hilos retractores. Yo tengo una afición que por ahí ya tengo algunos años de compartirla con algunos colegas y amigos, que es el uso del teflón.
como un medio de sellado crevicular. Utilizamos una pequeña cinta de teflón cuando hacemos este acondicionamiento ácido, el grabado y todo el acondicionamiento adhesivo. Colocamos una pequeña cinta de teflón para sellar el crébice y no proyectar ninguno de los elementos que tenemos hacia el hilo que colocamos de manera inicial, y obviamente tampoco a las porciones donde no tengo un control tan fácil de limpieza y donde yo podría comprometer la biología periodontal, que no es obviamente una de mis metas en el procedimiento de cementación. Seleccionamos nuestro cemento con base en el try-in, y a partir de esta fase empezamos la colocación del cemento ya con el diente acondicionado bajo los términos que ya platicamos, haciendo un grabado con ácido fluorhídrico al 5% por periodo de 20 segundos en cada una de las carillas. Sugiero muy encarecidamente, dadas las condiciones de la afectación del pH que genera un pH ácido en la polimerización, particularmente en químicos de activación dual, que siempre hagamos uso de un limpiador ultrasónico, una tina ultrasónica, para poder nosotros eliminar por completo todos los remanentes de los microporos de la cerámica de ácido fluorhídrico. Entonces, si tienen oportunidad, incorporen en su equipamiento del consultorio una tina de ultrasonido, de estas que utilizan incluso para joyería. Hay unas muy buenas, económicas, que puedes encontrar en eBay y en cualquier otro sitio en línea, y podemos utilizar el baño ultrasónico por espacio de 3 a 6 minutos para limpiar, de preferencia de manera individual las restauraciones. No las metan todas juntas porque luego es una tragedia esto. Ok, algo que sí les recomiendo mucho: limpien y sequen, limpien y sequen. No abusemos de la jeringa triple, particularmente si nuestra jeringa triple no está sustentada con una compresora libre de aceite. Podemos comprometer nuestro resultado final. Entonces, colocamos nuestro Variolink Aesthetic LC. En este caso, estamos viendo la aplicación del color light, con un microaplicador para dispersarlo y sacar burbujas de la superficie y llevarlo al diente. Lo llevamos al diente y comprimimos ligeramente para no generar un compromiso en la resistencia del material. Siempre atemperen el cemento. En muchas ocasiones lo guardamos en el refrigerador, lo sacas del refrigerador y viene duro. Tenemos dos problemas con eso: la velocidad de reacción es más lenta en términos de la polimerización, y el otro problema que tenemos es que la densidad es mayor y la capacidad de desplazamiento del gel es más baja, y obviamente esto nos involucra un riesgo de incrementar la fuerza de proyección de la restauración sobre el diente y un riesgo de fractura, que por ahí hemos visto documentado en muchas ocasiones. A mí mismo me ha pasado y es una verdadera tragedia explicarle al paciente que se te rompió una restauración cuando estás terminando de cementar. El uso de un bisturí recomendadísimo. Previa polimerización parcial del cemento, hacemos uso de una fijación inicial en el borde incisal y podemos hacer 2 segundos por lado mesial, por lado distal, por la cara vestibular, para poder remover inicialmente los residuos. En muchas ocasiones yo utilizo microaplicadores secos para hacer el arrastre de las partes más extensas, y la parte fina la removemos con el bisturí de hoja número 12. El posoperatorio inmediato siempre es un poquito traumático y de repente se ve un poco drástico, siempre y cuando no hayamos hecho una sindesmotomía, una papilectomía o algún procedimiento periodontal innecesario. La recuperación es muy rápida. Y obviamente, si cuidamos de que no hubiera una proyección de cemento a posiciones profundas en la encía, nuestro paciente nos lo va a agradecer. Entonces, esta es la incorporación inicial de las restauraciones: IPS IMAX con Variolink Aesthetic LC. Una muy buena combinación, totalmente recomendable, pero hay que utilizar racionalmente los materiales para ello. El paciente le da su mantenimiento perfectamente, las cerámicas aguantan bien este tipo de cepillado normal. Idealmente yo recomiendo para las interfaces cepillos suaves y el uso de pastas con la menor cantidad de abrasivos posibles, pero bueno, cada paciente elige lo que le viene siendo más conveniente. Y si ustedes pueden ver, este es el seguimiento a 1 año. Y a mí esto me llama mucho la atención porque la paciente tiene encías perfectamente sanas. La incorporación del cemento, biológicamente hablando, es muy buena. O sea, Variolink Aesthetic no genera un problema de irritación prolongado o que te cause una inflamación gingival. Obviamente, si la definición de la preparación, el sellado que hace el laboratorio y tu trabajo final de incorporación de la restauración con la cementación definitiva, con un protocolo adhesivo bien ejecutado, es muy bueno. Entonces los pacientes son bastante felices con este tipo de aplicación, con este tipo de restauraciones, y yo creo que los dentistas somos un poquito más felices cuando los pacientes viven por periodos prolongados con esto.
Entonces, para finalizar, recomendaciones muy específicas. Si yo tengo una lámpara de fotocurado, que igual se le heredé a mi abuelito, a mi tío, a quien quieras, de una generación de 15 años para atrás, hagan una sugerencia de inversión y cambien esa lámpara. Las lámparas comprometen en muchos sentidos el resultado estético y el resultado biológico, porque si no fotopolimerizo eficientemente, primordialmente la citotoxicidad es un problema. Si no logro fotopolimerizar desde el adhesivo correctamente, tenemos un problema biológico importante, latente, que va a llevar a un compromiso más alto a nuestra restauración, con un riesgo de un fracaso restaurativo. Y obviamente, pues todas las ventajas que nos da el tener la vida útil del material restaurador por periodos más prolongados. De las diferentes alternativas que se pueden trabajar, yo soy muy fanático de las lámparas que Ivoclar y Badent ha producido a lo largo de la historia. El estándar de oro actualmente lo tenía en la literatura de biomateriales dentales, la lámpara Blueface G2, y en México está disponible una lámpara con la misma tecnología, con las mismas cualidades, pero con una carcasa modificada, que es la Blueface N, que esa la tenemos en el consultorio y es el caballito de batalla. Y otra recomendación que parece ser que ya no va a estar tan disponible en el mercado es la Blueface Style, que es una de las favoritas porque tiene un alcance fantástico en los dientes posteriores. Sugerencia, utilizamos de repente la Blueface N por varias cosas. El poder tener un grado de conversión alto derivado de una potencia lumínica suficiente, superior a 1200 miliwatts sobre centímetro cuadrado, que los pueden ustedes medir eficientemente. Ivoclar y Badent vende un Blueface Meter. Yo tengo ese juguetito ya desde hace algunos años. Y se pueden utilizar también otros fotómetros como los de Demetron, que nos dan la pauta de poder evaluar la potencia de nuestra lámpara para optimizar el grado de conversión. ¿Okay? El pulido. Siempre. Esta parte es delicada. Yo hago una recomendación muy encarecida para todos los que estén escuchando esta plática, todos los idontonautas. No utilizar fresas de diamante ni de grano medio ni de grano fino a nivel cervical, a nivel del sellado marginal. Utilizamos puntas de carburo, de preferencia de punta pasiva. Yo sí les recomiendo mucho unas de las que se pueden conseguir más fácilmente en México y que son relativamente baratas, que son un kit que se llama Safe End, lo vende SS White. Y este kit de Safe End son puntas de carburo, de tungsteno, que nos permite una reducción de los volúmenes excesivos de cemento colocados en la periferia del sellado marginal. Puntas amarillas o blancas de diamante, para únicamente como una lija de agua solamente llevarse todos esos pequeños excedentes porosos de la superficie, y al final la colocación en función de estas puntas Optrapol NG, que son puntas de alto contenido diamantado, para poder tener un pulido máximo en nuestro sellado marginal y obviamente hacer que las restauraciones duren por un periodo más prolongado. Recomendaciones: el mantenimiento de la restauración inicia en cuanto la terminaste de colocar. Dos acciones que les recomiendo mucho hacer es colocar Servitec Plus y colocar Fluor Protector. Idealmente colocamos primero el Fluor Protector porque entra en contacto directo con el sustrato grabado, el sustrato grabado no adherido, esto es, esmalte que grabé y que no quedó cubierto con la restauración, pero que ya recibió un acondicionamiento ácido. Hicimos nosotros en 20 segundos de exposición al ácido lo que a las bacterias en pH crítico les toma 1500 horas de trabajo. Por lo tanto, yo tengo que remineralizar la superficie que yo intencionalmente desmineralicé para poder colocar mi restauración. Para esto me sirve el Fluor Protector, entre otros beneficios. Y colocamos el Servitec Plus, que es una combinación de clorhexidina y timol en un barniz que me permite ralentizar el aposicionamiento de placa dentobacteriana y el crecimiento de bacterias que son periodontopatógenas y bacterias cariogénicas. En este caso, estas dos acciones generan una mayor longevidad de las restauraciones. Por cuestiones del tiempo no alcanzamos a abordar un poquito más extensamente el tema, pero sin duda la oferta de cursos del ICD de Ivoclar y Badent incluye muchos de estos parámetros. Nosotros tenemos también algunas actividades de educación continua, diplomado en la Universidad Cuauhtémoc de Querétaro actualmente, próximamente se abrirán otras sedes, pero tenemos varias oportunidades de ver esto más en detalle con paciente en vivo y haciendo procedimientos simulados primordialmente con tipo odonto, para ir de la mano
optimizando nuestro conocimiento de estas técnicas. Pues agradezco mucho la oportunidad, Inteligencia Dental y Voclar Vivadent, y a mi alma mater, la UNAM, orgullosamente egresado de ahí, así que desde la preparatoria me colgué un poquito de la universidad, y la verdad es que agradezco mucho esta oportunidad que he tenido, y a mi nueva casa, Unitec, que me han acogido muy cálidamente y me han dado la oportunidad pues de incorporar algunos de estos conocimientos, experimentarlos y difundirlos. Pues agradezco mucho a toda la audiencia. Dejo mi correo electrónico a sus órdenes. A través de este correo me pueden contactar, enviar dudas, quejas, sugerencias y adicionalmente solicitudes de material de documentación de esta plática. Encantado de compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias.